Entonces, entendiéndose que el grupo aldehídico se encuentra siempre en la cabeza y el grupo cetónico se encuentra siempre en el cuerpo. Dicho de otra manera, esta es la familia de las aldosas. Un momentito. El grupo de las aldosas, aquí lo tenemos. Este es el grupo de las aldosas. Tienen en el carbono 1 el grupo aldehído. Carbono 2, carbono 3. Esta es una aldotriosa porque tiene 3 carbonos y tiene un grupo funcional aldehídico. Esta es una aldotetrosa porque tiene 4 carbonos y tiene el grupo funcional aldehído. Esta es una aldopentosa porque tiene 5 átomos de carbono y tiene el grupo funcional aldehído. Esta es una aldohexosa porque tiene 6 átomos de carbono y tiene el grupo funcional aldehído. Entonces, esta es la familia de las aldosas. Estas estructuras las tenemos que estudiar. La cetosa. La cetosa, dentro de la familia de la cetosa, ¿por qué se conocen como cetosa? Porque tienen el grupo cetónico. Este es el grupo cetónico, el que lo estoy marcando con el puntero. Este grupo cetónico se encuentra en carbono 2. Cuando el monosacárido entonces tiene este grupo, pertenecerá a la familia de la cetosa. Muy bien. ¿Cuántos carbonos hay acá? 3. Entonces yo digo, es una cetotriosa, porque tiene 3 carbonos y tiene el grupo cetónico. La única cetotriosa representante es la dihidroxicetona. Al igual que en el otro caso, la única aldotriosa representante es el gliceraldehído. Entonces aquí tenemos una cetotetrosa. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4. 4 tiene 4 carbonos. Y en el carbono 2 tiene el grupo cetónico. Siempre el grupo cetónico va en el carbono 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué va a ser? Una cetopentosa. ¿Por qué una cetopentosa? Porque el grupo cetónico está aquí presente y son 5 átomos de carbono. Aquí tenemos una cetohexosa. Nuevamente, ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceto, porque aquí está el grupo cetónico. Entonces, fíjense usted, estas son las familias. Cuando a uno se le pregunta, que el único que respondió dentro de todos aquí fue Michelle Álvarez, el único que respondió. ¿Qué decía? Cuando le pregunté si era una aldohexosa, yo si le pregunto, ¿de la fructosa es una aldohexosa? Usted dice que no. ¿Por qué? Porque tiene el grupo cetónico. Entonces dirá, es una cetohexosa. Ah, no, si yo le digo, la eritrulosa es una aldopentosa o una cetopentosa, pongámosle una cetopentosa, usted dice, no, no es una cetopentosa. ¿Por qué? Pero si tiene el grupo cetónico, sí. Pero ¿cuántos carbonos hay acá? 1, 2, 3, 4. Entonces es una cetotriosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así tengo que estudiar esta familia. No solamente estructuralmente, sino identificarla. Y se las representa, se las suele representar, esas son las estructuras de Fischer, se las representa de esta manera. Esto lo van a ver bastante en química orgánica, es una manera de representar a través de lo que vienen a ser solamente los grupos más representativos. Aquí nosotros vemos que este es el grupo aldehído, 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 y estos son los oxidrilos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se definía un hidrato de carbono? Son polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Entonces no hay cómo perdernos en estos casos. Ahí está la cetosa. La cetosa, aquí está el carbono 2, el grupo funcional, y aquí vienen a estar lo que vienen a ser los oxidrilos. Muy bien, y esto fue lo último que habíamos visto y es lo que les acabo de explicar, que si a mí me preguntaran triosa, si es una aldotriosa, este es un ejemplo, el gliceraldehído. Una cetotriosa, la dihidroxicetona, que son los representantes de esta familia.
Y así cada uno de ellos. Listo. Es repetido. No me, lo único que he tenido que hacer es repasar, pasarme 15 minutos repasando. Muy bien, vamos al otro. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Listo. Ya. Vamos a la otra parte. Repetí lo que ya vi. Entonces, ahora vamos a hablar de los monosacáridos. Veníamos hablando de los monosacáridos, cómo se clasificaban estos, de acuerdo a su grupo funcional en aldosa, cetosa, de acuerdo a la cantidad de carbono, triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, que es lo más característico. Existe una fórmula, también les mostré la fórmula general, la anterior vez. Ahora no voy a volver a repasar todo eso de nuevo, ya ustedes lo deben saber, se supone, para esta clase. Muy bien, se dice que los hidratos de carbono representan isómeros. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros vienen a ser las diferentes formas espaciales en que se presenta un mismo compuesto. Es decir, si este es un hidrato de carbono, la punta está abajo, si este es un hidrato de carbono y yo le doy vuelta así, sigue siendo un hidrato de carbono, pero yo diré que es un isómero de, si fuera esta la glucosa, y yo le doy vuelta, yo digo, esta es un isómero de la glucosa, o decido ponerlo así, es un isómero de la glucosa, o es un isómero de la glucosa. Entonces, las diferentes formas en que una misma molécula se acomoda en el espacio son los isómeros. Bueno, se descubrió que estos isómeros, que los hidratos de carbono presentan bastantes isómeros. Entre esos tenemos los enantiómeros, los epímeros, los anómeros, los conformacionales y los tautómeros. Dicen ustedes, ¿y son los únicos? No, sin embargo, estos son los más característicos de los cuales nosotros vamos a estudiar. Quiere decir entonces que yo veré isómeros enantioméricos, isómeros de los epímeros, los anómeros, los conformacionales y los tautómeros. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y qué son los isómeros enantiómeros? ¿Qué son los isómeros epímeros? Etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Vamos con los isómeros enantioméricos o enantiómeros. Quiero que lean lo que dice ahí para que tratemos de interpretar o entender cuándo se presentan estos isómeros. Muy bien. Los isómeros enantiómeros, dice, son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula estructural, pero que diferencian en su configuración espacial. Muy bien, que están diciendo que químicamente, si nosotros decimos cuál es la fórmula general de la glucosa, ¿se acuerdan que habíamos visto la fórmula general? Carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N. Bueno, no me acuerdo dónde revise. Entonces, ¿qué sucede? Si yo agarro y digo, ¿cuál es la fórmula general de estos enantiómeros? Para la glucosa va a ser carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Para cualquiera, responden a la misma. Lo que va a variar es cómo se van a acomodar en el espacio. Para que existan los enantiómeros, tiene que haber una característica básica estructural, que es la presencia de un carbono quiral, o lo que se llama un carbono asimétrico. Entonces usted dirá, pero es que no entiendo qué es un carbono quiral o carbono asimétrico. Un carbono quiral o carbono asimétrico, fíjense acá y está representado en colores, es aquel carbono que está unido a átomo o grupo de átomos diferentes. Dicho de otra manera, acá donde está el puntero, el que está de fucsia, este es el carbono, este es el gliceraldehído. El gliceraldehído es una aldotriosa,
tiene grupo funcional aldehído y tiene 3 átomos de carbono. Veamos ahora su carbono quiral. Me voy al primer carbono. El primer carbono, este que está en el funcional, está unido por un mismo enlace a un mismo átomo. No es quiral. Para que sea quiral tiene que estar unido a átomos o grupos de átomos diferentes. Me voy al tercero, este que está en amarillo. Este que está en amarillo tiene 2 enlaces, fíjense, unidos a un mismo átomo que es el hidrógeno. Entonces no es quiral. Sin embargo, me vengo al carbono del centro. Este carbono del centro me lleva a que está unido, un enlace está unido a un grupo aldehídico, a todo esto. Otro enlace está unido a un grupo alcohólico, carbono, hidrógeno 2, oxidrilo. Un tercer enlace solamente está unido al hidrógeno y un cuarto enlace está unido al oxidrilo. Entonces, los cuatro, fíjense, 1, 2, 3, 4, las cuatro uniones de este carbono están unidos a átomos o grupo de átomos diferentes. Entonces, ¿qué decimos en este caso? Que el carbono quiral es el carbono del centro y lo representamos con otro color o con un asterisco también que se suele hacer. Entonces, si bien aquí dicen que los carbonos, los compuestos se ordenan en orden de prioridades, nosotros no los vamos a ordenar, solamente vamos a identificar al carbono quiral y diremos, el carbono quiral es el que está unido a 4 átomos o grupo de átomos diferentes. Aquí está, muy bien, este es mi carbono quiral. ¿Qué le confiere ese carbono quiral a la molécula? Cuando en esa estructura aparece ese carbono quiral, hace que la molécula se mueva alrededor de ese carbono quiral. Es como la articulación, pongámosle en su brazo, en su muñeca, en su miembro inferior. Si nosotros hablamos del miembro inferior o de su pierna, decimos, a ver, un carbono quiral vendría a ser su rodilla, porque permite que ésta se mueva en un otro sentido. Ah, es su tobillo, porque permite que se haga de un lado al otro. Si hablamos de la mano, la muñeca sería un carbono quiral porque permite que se mueva de un lado al otro. Ah, dice usted, pero sigue siendo su mano. ¿Se mueve así? Es su mano. ¿Se mueve así? Es su mano. ¿En base a qué se está moviendo? A esta articulación. En la estructura, esta articulación viene a ser el carbono quiral. ¿Pueden existir más de un carbono quiral? Sí. Entonces se habla que va a existir una fórmula que es 2 elevado a la n, donde n va a ser la cantidad de carbono quiral y de ahí yo voy a tener la cantidad de enantiómeros. Si existe un carbono quiral, 2 elevado a la 1 es 2. Van a existir 2 estructuras enantioméricas. ¿Está bien? Bueno. Ahora, veamos. Aquí lo vamos a poner. Muy bien. De ahí vuelvo atrás. Fíjense nuestro gliceraldehído. Este es nuestro carbono quiral que está representado con un asterisco. Este asterisco va a tener la capacidad aquí de identificar a este carbono, que va a ser lo siguiente. Por convención química, no porque lo diga el Antonio Blanco, no porque lo diga yo, sino por convención química. Fíjese que le sacaban foto ahora le sacan foto a las estructuras. Muy bien, entonces encontraban que algunos el oxidrilo estaba hacia la derecha en algunas estructuras, es decir, hagan de cuenta esta parte está hacia la derecha. Y en otra, eso mismo estaba hacia la izquierda. Y dijeron, ¿eso a qué se debe? Se debe a que en el carbono quiral hay una rotación. Entonces encontraban estructuras que sobre el carbono quiral el oxidrilo estaba a la derecha y en otros el carbono quiral estaba hacia la izquierda. Ah, muy bien. ¿Y qué dijeron? Cuando el oxidrilo está a la derecha va a ser tetrógeno. La estructura va a ser tetrógena. Cuando el oxidrilo está a la izquierda va a ser legógena. Entonces, o D o L. ¿Está bien? Oxidrilo a la derecha, D de gliceraldehído. Y cuando la estructura está a la izquierda, L gliceraldehído.
Entonces le sacaban foto a las estructuras y encontraban, veían un carbono quiral y sobre ese el oxidrilo estaba a la derecha, era de gliceraldehído o de lo que sea, es decir, si era una glucosa, de glucosa, si era una fructosa, de fructosa. Lo importante era que sobre el carbono quiral, el oxidrilo a la derecha, D, y el nombre del hidrato de carbono. El oxidrilo a la izquierda, L, y el nombre del hidrato de carbono. Estos isómeros poseen muchas de sus propiedades físicas y químicas iguales, excepto, dice, su capacidad de desviar un rayo de luz polarizada. Ahorita vamos a ver qué significa eso, pero quiero que volvamos aquí y afiancemos esto. Cuando nosotros tenemos un grupo, un carbono quiral, hace que las imágenes sean especulares, así como son las manos. Se dicen que son imágenes no superponibles. Por eso, una imagen es espejo de la otra. Si este, que tiene el oxidrilo a la derecha, es el D-gliceraldehído, y este es el L-gliceraldehído, cuando yo superpongo las imágenes, fíjense cómo quedan estos al revés, uno en un extremo en sentidos opuestos. Por eso se dice, las estructuras enantioméricas son imágenes especulares no superponibles y lo representan aquí, por eso que le estoy colocando esto. Dice, la molécula que no puede superponerse a su imagen especular es cuando presenta un carbono quiral. Y cuando las imágenes se pueden superponer es que hay ausencia de carbono quiral. Entonces, repito, hay esta quiralidad del griego cheir, dice que significa mano. Es la propiedad que tienen ciertos objetos de poder existir bajo dos formas que son imágenes especulares una y la otra y que no pueden superponerse. Entonces, repito, en la estructura enantiomérica, para que un hidrato de carbono presente un isómero de tipo enantiomérico, ¿qué es lo que necesita tener? Un carbono quiral. Si no hay el carbono quiral, ¿se presentará este tipo de isómero? No. Así de sencillo. Tan parecido como que digan, a ver, necesitamos de modelo a alguien que tenga ojos verdes. Listo. Si usted no tiene el color de ojos verdes, ¿va a poder ir a candidatear de modelo a esa agencia? No, pues porque el requisito es sí o sí tener ojos verdes. Ah, no, usted es una rubia de ojos verdes y dice, necesitamos para esta empresa, para este catálogo, necesitamos una morena de ojos oscuros. Ah, usted rubia de ojos claros, ¿va a poder ir a candidatear a esa agencia? No, porque el requisito es claro. Necesitamos una morena de ojos oscuros. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, para que un hidrato de carbono presente una isomería enantiomérica o un enantiómero, existe una característica básica, que en esa estructura existe un carbono quiral. Ah, dice usted, ¿qué es un carbono quiral? Cuando un carbono de esa estructura está unido a 4 átomos o grupo de átomos diferentes, como en este caso. ¿Qué le confiere eso a la molécula? Movimiento. Y voy a obtener tantas estructuras enantioméricas como carbonos quirales tenga. Si tengo 2 carbonos quirales, voy a tener 4 estructuras enantioméricas. Si tengo 1, voy a tener 2 estructuras enantioméricas. Entonces, ¿qué me define los enantiómeros? D hacia la derecha, sobre el carbono quiral, si el oxidrilo está hacia la derecha, va a ser D y el nombre del hidrato de carbono. Si el oxidrilo está hacia la izquierda, va a ser L, el hidrato de carbono. Muy bien, hasta ahí todo iba bien. Le sacaron fotos a las estructuras, las quisieron superponer, se vieron que eran imágenes no superponibles, etc. Y encontraron que muchas tenían las mismas, dicen, propiedades físicas y químicas. ¿Qué es una propiedad física? También lo hablé. No puede ser que no se acuerde. No lo voy a repetir ahora.
pero van a revisar las propiedades físicas y químicas. Habíamos hablado de los hidratos de carbono. Bueno, dicen que estos hidratos de carbono, estos enantiómeros, presentan las mismas características físicas y químicas. Pero hay algo que los hace diferentes. Es decir, por ahí ambos, si yo probara una solución de esto es dulce, si yo pruebo una solución de esto es dulce. Pero resulta que cuando llegaba la hora de enfrentarlos a un rayo de luz polarizada, ocurría algo raro o algo especial. Veamos entonces a qué se refiere esto del desvío de un rayo de luz polarizada. El desvío de un rayo de luz polarizada es, ¿o qué quiere decir eso? Veámoslo de esta forma, lo vamos a explicar así. Esta es nuestra fuente de luz, ¿está bien? Esta es nuestra fuente de luz. ¿Qué es una luz ordinaria? A ver, un foco. Esos focos, los focos o los rayos del sol desprenden, fíjense, muchas longitudes de onda, que es lo que ustedes alguna vez han visto en física. Lo visible, el rango de lo visible, etc. Entonces, cuando usted tiene una luz blanca o un color claro, se reflejan las longitudes de onda, reflejan muchas longitudes de onda. Es por eso que cuando viene la época de, cuando hace mucha calor, y usted tiene que andar largas distancias en el sol, no se pone ropa oscura, tiende a ponerse ropa clara. Y dice, sí, porque me da la sensación de estar más fresco. No es que le da la sensación de estar más fresco, de sentir de que no le hace tanta calor. Es que esa ropa clara repele las longitudes de onda del sol, a diferencia que algo oscuro, lo negro, atrae las longitudes de onda. Por eso que usted dice, si decide ponerse una ropa negra a 40 grados centígrados a caminar al mediodía, usted siente que la ropa le quema. ¿Por qué? Porque lo oscuro atrae las longitudes de onda. Miren ustedes, tan diferente como usted se puede imaginar. Muy bien. Entonces, una fuente de luz, un foco, que emite muchas longitudes de onda. Aquí están, muchas longitudes de onda. Existe un pequeño equipo que yo creo que ahora lo puedan ver ustedes en química, que es como un catalejo, eso como para mirar lejos, que toma de las luz que hay de alrededor, toma un rayo de esas o una longitud de onda, por eso se llama rayo de luz polarizada. De esta longitud de onda toma uno, ¿está bien? Un solo rayo. Y lo hace atravesar por la solución del hidrato de carbono. Es decir, aquí yo pongo la D-glucosa o coloco la L-gliceraldehído. Aquí una solución del hidrato de carbono. La fuente luminosa toma un rayo de luz polarizada, eso lo hace el equipo, lo atraviesa el tubito donde está la solución del hidrato de carbono, vale decir, si esto fuera, claro que más chiquitito, ¿no? Es una cubetita donde acá adentro se coloca la solución, un rayo de luz polarizada lo atraviesa la cubeta donde está la solución, vale decir una solución de glucosa, una solución de gliceraldehído, una solución del hidrato de carbono. ¿Qué es una solución? Agua y soluto. Listo. Agua y la glucosa, agua y listo, ahí está, así como esto, en color. Atraviesa el rayo. Ahora, ¿qué dice? En ese equipo dice así, si el rayo de luz polarizada se desvía en sentido de las manecillas del reloj, va a ser positivo. Si el rayo de luz polarizada se desvía en sentido de las manecillas del reloj, se dice que el hidrato de carbono presenta una isomería óptica positiva. Sin embargo, si el rayo atraviesa esa solución, se desvía en sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que la isomería óptica presenta que esta isomería óptica es negativa. Es una isomería óptica negativa. Entonces, miren usted dirá, ¿y eso para qué entonces? Es una propiedad que es diferente en los hidratos de
carbono. Es la única propiedad diferente. Entonces nosotros tendremos lo siguiente: un enantiómero con una actividad óptica positiva o negativa. ¿Qué es lo que en sus libros aparece? Cuando usted agarre el Antonio Blanco y vea, a ver si, esperemos aquí. Así. Bueno, aquí está lo que les estaba explicando. Si gira en sentido las manecillas del reloj, positivo. ¿Quién era, hijo? Ah, ya. Si es en sentido contrario a las manecillas del reloj, negativo. Entonces nosotros tenemos D, aquí está esto que aparece, D más gliceraldehído o D menos gliceraldehído. Aquí aparece menos menos, pero es más. L más gliceraldehído o L menos gliceraldehído. Si ustedes se fijan en su libro, van a ver estos símbolos. Por ahí aparece D más glucosa o L más glucosa. ¿Está bien? Esto que empieza a aparecer adelante del nombre en sus libros, ahora van a entender que le están diciendo que es un enantiómero con cierta característica. ¿Está bien? Le dirá, este hidrato de carbono presenta una enantiomería de tipo D. ¿Por qué? Porque el oxidrilo está a la derecha. Este hidrato de carbono presenta una enantiomería de tipo L porque el oxidrilo está a la izquierda. Será positivo, que me dice que cuando le atraviesa una solución de este hidrato de carbono, un rayo de luz polarizada, se desvía en sentido de las manecillas del reloj. Cuando va en sentido contrario de los rayos de luz polarizada, se dice que tiene una isomería óptica negativa. Entonces yo voy a tener los dos, listo. Y ahora usted dirá, ay Dios mío, no entendí nada, apenas me cuesta entender que es un enantiómero, etcétera. ¿Para qué? ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista bioquímico? Entendiéndose que estamos hablando de compuestos químicos que están presentes dentro de la materia viva. Entonces usted dice, sí, si esto está en la naturaleza, si le sacan fotos, si está en diferentes compuestos, ¿qué pasa con mi cuerpo? Resulta lo siguiente, que en nuestro cuerpo solamente identifica a los enantiómeros de tipo D. Puede ser D más con isomería óptica positiva o puede ser con isomería óptica negativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lamentablemente su cuerpo no va a identificar un hidrato de carbono de tipo L. No lo va a identificar. Para que su cuerpo metabolice, para que su cuerpo utilice a los hidratos de carbono como fuente energética, que esa es una de las funciones de los hidratos de carbono, me olvidé preguntarles eso, funciones de los hidratos de carbono, para que metabolice, yo necesito que el hidrato de carbono que va a entrar a formar parte de mi cuerpo sea de tipo D, enantiómero de tipo D, con isomería óptica positiva o isomería óptica negativa. De tal manera que es ahí preferentemente, y usted dice, sí, pero entonces, ¿qué pasaría? ¿Por qué la importancia? Porque hay fármacos que, ustedes saben que los medicamentos, ¿cierto? Se extrae el principio activo de las plantas. ¿Qué quiere decir el principio activo? Todo lo que le cura, ustedes esas tabletitas que se toma, tiene algo allá adentro que va contra el dolor, que va contra, qué sé yo, es un antibiótico, etcétera, etcétera. Y eso ha sido extraído de las plantas. Por eso es que se habla mucho de la medicina natural, porque dicen hay que tomar manzanilla si usted tiene un dolor de estómago. Hay ahí en esa manzanilla un principio activo que quizás que lo han extraído y se lo han dado después la industria farmacéutica en una tableta, en una cápsula, etcétera, que obviamente está en altas concentraciones, por eso le hace efecto más rápido, porque está en altas concentraciones. Muy bien. ¿Qué tal que ese principio activo de ese medicamento contenga un hidrato de carbono de tipo L? De esta forma. Quiere decir que su cuerpo no lo va a metabolizar, lo va a desechar, lo va a eliminar, o va a ser como un efecto, no digamos del todo nocivo, pero su cuerpo no lo va a utilizar, así de sencillo, lo va a hacer que como elemento de desecho. Entonces, para que su cuerpo asimile algo, usted asimile un hidrato de carbono, tiene que estar en la forma D y ser positivo o negativo.
que es isomería óptica positiva o negativa. ¿Está bien? ¿Está claro? Pregunte. ¿Alguna pregunta? Porque después estas son preguntas de examen. ¿Qué significa la D y la L? A, dectrógiro y levógiro. D a la derecha, L a la izquierda. Por eso dice D, D, L. Ahí está. ¿Y el gliceraldehído siempre lleva el negativo? Porque en las dos fórmulas estaba el... Por eso les dije, puede ser más, aquí hay un error, puede ser más o menos, no hay problema. Puede ser D más menos, L más menos, no hay inconveniente, no necesariamente es siempre. Sí, claro? en la D siempre va a ser más porque D, y en la L es negativo, eso sí ya lo tengo claro. Pero lo que hay aquí es un guión o es un negativo. No siempre, a ver, no siempre. A ver, para todos, los enantiómeros, repito, los enantiómeros pueden ser, si en el carbono quiral el oxidrilo está a la derecha, es D. Si el oxidrilo está a la izquierda, es L. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien. Ahora, estos son enantiómeros. Tanto los D como los L presentan lo que se llama una isomería óptica. ¿Qué es una isomería óptica? La capacidad que tiene el hidrato de carbono de desviar un rayo de luz polarizada, ya les dije que era un rayo de luz polarizada, en el sentido, si el rayo está atravesado, se desvía en sentido de las manecillas del reloj, así empieza, entra, atraviesa y se desvía en ese sentido, se dice que el enantiómero que está aquí adentro, o el que está aquí, ya sea D o L, va a ser positivo. Ahora, si el rayo que atraviesa la solución, el rayo donde está el hidrato de carbono, se desvía en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿qué va a hacer este hidrato de carbono? Este hidrato de carbono, que es un enantiómero D o L, va a ser negativo. Entonces yo presentaré un hidrato de carbono, sea gliceraldehído, sea glucosa, sea fructosa, cualquiera, por eso les digo hidrato de carbono, que aquí aparezca el gliceraldehído no quiere decir que sea el único, este es un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? No es que entre los hidratos de carbono solo el gliceraldehído presenta D y presenta L. Y solamente los L van a ser negativos y solamente no. Los D pueden ser positivos y negativos. Los L pueden ser positivos y negativos. ¿Está bien? En este caso, ¿cómo presento la isomería óptica? La isomería óptica la presento entre paréntesis. Y esto no es verdad lo que dice su compañera, es un guión, sí es un guión. En este caso le está diciendo, acá usted tiene un D, este es un ejemplo. Este hidrato de carbono gliceraldehído es enantiómero de tipo D, isomería óptica positiva. Este hidrato de carbono gliceraldehído, en este caso este ejemplo, es L, ¿por qué L? Porque el oxidrilo está a la izquierda. Y me están diciendo que presenta una isomería óptica negativa. Quiere decir que este ejemplo se ha desviado en sentido contrario a las manecillas del reloj y este lo han desviado en sentido positivo las manecillas del reloj. Nuestro cuerpo asimila, no le importa si es acá positivo o negativo, lo que sí le interesa es que sea de tipo D. Si su cuerpo entra un D en N negativo, gliceraldehído, ¿lo va a asimilar? Sí. Si entra un D más gliceraldehído, ¿lo va a asimilar? Sí. Pero si entra un L, ya sea negativo o un L más gliceraldehído, ¿lo va a asimilar, lo va a metabolizar o va a generar energía? No. Esa es la importancia de la presencia de los enantiómeros o las estructuras enantioméricas en los hidratos de carbono. Y aquí mismo dice,
La diferencia de los glúcidos en la serie D y L tienen importancia biológica, ya que los organismos superiores solo sintetizan o metabolizan los hidratos de carbono, los glúcidos de la serie D. Son muy escasos los glúcidos de la serie L, presentes en estructuras celulares, humores orgánicos del ser humano. Es decir, la mayoría de nuestro cuerpo sintetiza y metaboliza los B. ¿Está claro? Miren que hemos hablado solamente, a ver, de este enantiómero, solo enantiómero. Casi una hora hablando de enantiómero. Cosa cuando ustedes, ahí cuando a ustedes se les pregunta en un examen, explique la enantiomería de los hidratos de carbono y ejemplifique, tienen que hablar de todo esto que hemos hablado ahora. ¿Qué están diciendo? La presencia de un carbono quiral, ¿qué es un carbono quiral? Este carbono quiral me permite obtener las estructuras enantioméricas, que va a depender, la cantidad de estructuras enantioméricas va a depender de la cantidad de carbonos quirales que haya. ¿Cómo se presentan los enantiómeros? Los enantiómeros se presentan bajo dos formas, que son D y L, cuyas características y propiedades físicas de ambos son iguales, a excepción de ¿qué? A excepción del desvío de un rayo de luz polarizada. Entonces yo tendré estructuras enantioméricas que de forma de más o de menos hidrato de carbono, L más o L menos hidrato de carbono, entendiéndose que estas estructuras enantioméricas son imágenes especulares entre sí, no superponibles. ¿Por qué eso? Por la presencia de este carbono quiral. ¿Cuál es la importancia bioquímica de los enantiómeros? Que nuestro cuerpo solamente va a metabolizar, ¿qué es lo que va a metabolizar? Los D, ya sean estos isomería óptica positiva o ya sean estos isomería óptica negativa. ¿Qué significa una isomería óptica positiva? Significa que el rayo, cuando se le atraviesa a una solución de un hidrato de carbono, se le atraviesa un rayo de luz polarizada, este se desvía en sentido de las manecillas del reloj o se desvía en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está mejor así? ¿Alguna pregunta? Porque sobre esto ya no vuelvo. Y esto a veces, si no es pregunta de un parcial, es pregunta de un final, es pregunta de mesa examinadora, es pregunta de exámenes de laboratorio. Nuevamente, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no entiendan? Doctora, acabo de escuchar medio cortado y... No la escucho, por favor. ¿Ah, me escucha? No la escucho, más fuerte. Doctora, buenos días. Buen la día. acabo de escuchar medio cortada y no puedo notar bien y quería pedirle que pueda repetir qué decía isomería óptica. ¿Cómo? Hábleme más fuerte. Apenas la estoy escuchando. Que repita Doctora, cuál. quiere decir que le explique la isomería óptica, dijo. La escuché medio cortado, doctora. ¿Podría repetir, por favor? Ya. Ahí está. Por favor. La isomería óptica, ¿en qué se basa o la actividad óptica de los hidratos de carbono? Para medir la actividad óptica de los hidratos de carbono, yo necesito tomar una fuente de luz, cualquiera. De esta fuente de luz, esto se hace ¿sí? En un pequeño equipo que nosotros no lo hacemos en práctica, pero lo ven en orgánica. Toman la fuente de luz está en la alrededor, ¿no? Bueno, pero de una fuente de luz se toma un rayo, y se lo polariza, es decir, se lleva solamente ese rayo, por eso se dice un rayo de luz polarizada. De una fuente de luz que tiene muchas longitudes de onda, se toma uno. Listo, ahí está. El mismo equipo separa un rayito de luz y lo hace atravesar sobre una solución de hidrato de carbono. Esa solución de hidrato de carbono usted lo va a colocar en el pequeño equipo, es como un catalejo, algo así como un catalejo, donde se coloca ahí la solución y el rayo de luz polarizado lo va a atravesar, como se ve acá.
el rayo de luz polarizado atraviesa la solución del hidrato de carbono, si ese rayo se desvía en sentido, una vez que la atravesó la solución, si ese rayo se desvía en sentido contrario a las manecillas del reloj, así, en ese sentido, se dice que el hidrato de carbono presenta una isomería óptica negativa. Sin embargo, si el rayo de luz polarizada se desvía en sentido de las manecillas del reloj, se dice que presenta una isomería óptica positiva. Es eso lo que ustedes ven en los libros, cuando de repente aparece D más glucosa, D menos glucosa. ¿Qué le está diciendo? Esta estructura corresponde a un enantiómero de tipo D. ¿Por qué? Porque tiene un carbono quiral y en su carbono quiral el oxidrilo está a la derecha. ¿Y por qué es positiva? Porque desvía un rayo de luz polarizada en sentido de las manecillas del reloj. Ah, no, esta otra estructura es L o L más fructosa. ¿Qué le está diciendo? Que presenta un carbono quiral donde el oxidrilo está a la izquierda. ¿Y qué quiere decir el positivo? Que tiene una isomería óptica positiva, o dicho de otra manera, desvía un rayo de luz en sentido de las manecillas del reloj. Ah, no, este hidrato de carbono es D menos ribosa, por ejemplo, D menos ribosa. ¿Qué le está diciendo? O L, como usted quiera, D, que presenta un carbono quiral. Sobre el carbono quiral el oxidrilo está a la izquierda. Si fuera L, el oxidrilo D a la derecha. Si fuera L, el oxidrilo a la izquierda. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso entre paréntesis? Si fuera D menos, quiere decir que entre paréntesis aparece la actividad óptica de la isomería óptica. Si le dice menos, ¿qué significa ese menos? Le está diciendo que el rayo de luz polarizada que atravesó esa solución se desvía en sentido contrario a las manecillas del reloj. Listo. Esas son señales, así como cuando usted está yendo en la calle y le aparece un tremendo letrero y le dice, qué sé yo, que la calle va en doble sentido. Entonces usted, para cruzar la calle, mira a la derecha y mira a la izquierda. Lo mismo, cuando a usted le aparece entre paréntesis, más o menos, ¿qué le dice? Este hidrato de carbono presente. Son claves que le definen algo. Y no tiene más allá. ¿Y el por qué la importancia bioquímica o la importancia bioquímica? Que su cuerpo solo metaboliza los de más o de menos. No le interesa los L más o los L menos, solo los D. Bueno, miren, las 10 de la mañana, una hora prácticamente solo en un enantiómero. Y yo necesito ver todavía, miren, epímero, anómero, conformacionales y tautómeros. Yo les recomiendo, por favor, vayan leyendo. Yo el día jueves voy a avanzar epímeros, conformacionales y tautómeros. Voy a tomar el examen. O este jueves, si no puedo avanzar la parte de laboratorio, también voy a ver cómo me organizo con ustedes para que ya la próxima semana estemos ya yendo a la práctica, pero con todos los temas leídos, la guía leída, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Ya para terminar, tengo clases de analítica dentro de 10 minutos. Bueno, entonces, vayan leyendo, tienen el libro y yo les avisaría el día jueves, Dios mediante, dónde va a quedar la guía, cómo haría. ¿Se cuidan? Licen, disculpe, he entrado a la plataforma, no hay ningún libro subido, Licen. Está en el grupo de WhatsApp. Ah, ya va, disculpe, pensé que estaba en la plataforma. En el grupo de WhatsApp. Ya. Sí, listo, nos vemos entonces, chao, chao.